Muy buenas tardes, mis estimados alumnos de la Universidad José Vasconcelos. Es un placer para mí concluir esta materia con este tema muy importante y es uno de los últimos temas en los cuales trataríamos, que en este caso hablamos de la inflación. Con esto prácticamente estamos concluyendo en relación a diferentes conceptos de lo que ustedes realizaron en las diferentes actividades que se presentaron dentro del programa de trabajo. Pues bien, vamos a ir un poquito más a fondo y sobre todo ir como a conceptos mucho más básicos en relación a este tema que es sumamente importante para nuestra carrera. Bueno, ¿qué es la inflación? Vamos a comenzar. Si nosotros realizamos esa pregunta en el aspecto, dice, ¿qué es la inflación? Podríamos decir que en este caso de la economía, ¿verdad? Es un incremento generalizado de los precios de bienes y servicios con relación al paso de la moneda. ¿Durante qué? Durante un periodo de tiempo que se va generando durante los diferentes procesos en el estudio de la economía del país. Cuando el nivel de precios sube, cada unidad de moneda alcanza para comprar menos bienes y servicios. Es como cuando nos espanta, ¿verdad? Cuando decimos, no, pues es que los precios ya no nos alcanza, pues la canasta básica ya subió, sí nos suben el salario mínimo, pero que resulta que pues sube el salario mínimo, pero a la vez sube las cosas básicas, ¿no? Entonces, ¿qué serían las causas de todo esto? En relación a las causas, dice consecuencias o causas de la inflación. En relación a esto podemos definir que los procesos inflacionarios pueden venir causados por la excesiva creación de dinero por parte de las autoridades monetarias del país. Si hablamos de las autoridades monetarias, en este caso que nos compete a nivel nacional, en este caso México, estamos hablando de quienes están encargados de esta infraestructura, estamos hablando del sistema financiero mexicano. Dentro del sistema financiero mexicano tenemos dos organismos muy importantes de los cuales administran y canalizan los recursos del país, estoy hablando de Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a su vez estoy mencionando a Banco de México. Como bien dice acá, en estos casos el dinero crece más deprisa que los bienes y servicios suministrados por la economía por la causados subidas en todos los precios. Esta creación excesiva de dinero suele estar motivada a su vez por las necesidades de las entidades federativas en el ente público. Entonces, aquí, ¿qué es lo que sucede? La tasa de inflación refleja el aumento porcentual de los precios en un cierto periodo temporal. Por eso es de que sube, baja o a veces, no sé si han escuchado hablar de que de repente, un ejemplo de que si el dólar sube, el dólar baja, pero realmente cómo nos afecta a nivel nacional en relación al territorio mexicano. Aquí tengo un pequeño ejemplo donde dice, si un kilo de azúcar costaba 2 pesos en enero y aumenta hasta los 4 pesos en febrero, la inflación mensual sobre este producto fue del 100%. Eso quiere decir que los consumidores tuvieron que pagar el 100% más en febrero en comparación a lo pagado en enero. Quizás cuando existe el aumento inflacionario y este viene siendo en centavos o este viene siendo en 1 peso, la diferencia como ciudadanos a veces no logramos detectarla muy bien. Simplemente cuando venimos a darnos cuenta es así de que, Dios, el mes pasado con mi quincena compré, no sé, qué sé yo, azúcar, huevo, arroz, frijoles, leche, etcétera, ¿no? Y este mes únicamente compré 3 cosas. Entonces, he ahí cuando nosotros
quizás caemos en el aspecto de que ya subieron las cosas, pero realmente, ¿qué es esta consecuencia? El aumento porcentual de los precios en cierto periodo temporal. Entonces, esto vendría siendo la parte inflacionaria. Cuando a veces vamos al mercado, ¿qué sucede? De repente el kilo de tomate está a 20 pesos, a la otra semana ya nos está a los 20 pesos y resulta que ya cuesta el doble. Entonces, ¿a causa de qué? A causa de la inflación como tal. Por lo tanto, la inflación repercute en el poder de compra de las personas y debilita el salario cuando hay una elevada tasa de inflación. La remuneración permite adquirir cada vez menos productos, por lo tanto, pese a cobrar la misma cantidad de dinero, los consumidores pueden comprar menos. Es el ejemplo que les estoy mencionando. Como dirían, ¿no? Es todo lo que se vive el día a día, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se puede cuantificar la inflación? Como la inflación es un fenómeno muy dañino para la sociedad, es necesario saber a qué ritmo aumentan los precios y aplicar medidas para frenar este aumento. Para ello se creó el Índice Nacional de Precios al Consumidor, lo que comúnmente conocemos como el INPC. ¿Sí? Yo creo que todos en algún momento escuchamos hablar del INPC. Ahora bien, ¿pero qué es el INPC? ¿Verdad? El Índice Nacional de Precios al Consumidor es un indicador económico diseñado específicamente para medir el cambio promedio de los precios en el tiempo, mediante una canasta ponderada de bienes y servicios representativa del consumo de las familias urbanas en México. Dada la gran importancia que tiene el gasto familiar en el gasto agregado de la economía, las variaciones del INPC se considerarán una buena aproximación de las variaciones de los precios de los bienes y servicios comercializados en el país. De ahí que el INPC sea el indicador oficial de la inflación en México. Entonces ya sabemos, ¿verdad?, cómo regula prácticamente la inflación. Esto fue la causa del por qué se crea el INPC. Muchas veces lo utilizamos, ¿verdad? Y a veces no detectamos y digo, bueno, ¿y cómo para qué me sirve? Entonces esa es la parte, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los usos del INPC del precio del consumidor? Esto viene siendo un indicador estático que facilita la toma de decisiones económicas inherentes al comportamiento de los precios. Ello se debe a que brinda información al gobierno, empresas, sindicatos y ciudadanos privados sobre los cambios que tienen el coste de la vida en el país. Entonces, esto viene siendo prácticamente el indicador más importante en relación en cuestión de la inflación para medir esa estadística más que nada. Pero fíjense que hay una teoría que es keynesiana, perdón. La teoría económica keynesiana propone que los cambios en la oferta monetaria no afectan los precios de forma directa, sino indirecta a través de otros precios económicos. La inflación es entonces el resultado de esos procesos económicos expresándose en los precios. ¿Verdad? Entonces, ese viene siendo como parte de la teoría. Ahora, la monetaria es una de las causas principales de la inflación, pero no la última. La teoría propone otros procesos que se expresan en la inflación. La teoría propone tres causales, en este caso adicionales de inflación, de acuerdo a lo que Robert Ford denomina el modelo del triángulo. Aquí podríamos ver que la inflación de demanda
Esto producida por la demanda general de bienes que se incrementan sin que el sector productivo pueda adaptar la cantidad de bienes productivos a la demanda existente. Esto a su vez provoca que la inflación de costos producida cuando el costo se encarece, en este caso el precio del petróleo o la mano de obra, ¿vale? Y en un intento de mantener la tasa de beneficio de los productos incrementos del precio, ¿sí? Ahora, para que esta aplicación sea variable, se debe suponer que los productos puedan trasladar los aumentos de precios sin afectar la demanda y que los consumidores cuentan con el dinero suficiente para pagar precios mucho más altos. Ahora, si hablamos de inflación autoconstructiva, en este caso se trata de una inflación inducida por expectativas adaptativas, a menudo relacionadas con una espiral de ajuste de las relaciones de precios o salarios. Esto se puede producir cuando los trabajadores tratan de mantener su salario por encima de los precios, o más bien dicho, por encima del índice inflacionario, para compensar las expectativas inflacionarias a futuro en base a la inflación del presente. Y las empresas trasladan que esta suba de costos laborales a sus consumidores a través de la suba de precios que se va originando en un círculo vicioso de inflación. En este caso, la inflación autoconstructiva en un punto de tiempo refleja efectos inflacionarios pasados. Es como ver la parte histórica. Ahora, si hablamos de los efectos inflacionarios, podríamos llamar el efecto general. ¿A qué se debe? Se debe a un aumento en el nivel general de precios que implica una disminución de poder adquisitivo de la moneda. Es decir, cuando el nivel general de los precios sube, cada unidad monetaria, comprar menos bienes y servicios, el ejemplo que les había puesto al inicio, ¿no? La forma en que va subiendo de manera tan sigilosa que hoy estoy pagando 2 pesos, mañana pago 3, bueno, es un peso que quizás no vemos reflejados al instante, pero sin embargo, ya cuando estamos en algo numeroso, pues ahí detecto prácticamente el aumento de la inflación, ¿sí? Ahora, si hablo de los efectos de inflación en las distribuciones de ingresos, esto tiene una distribución de ingresos debido a que ciertos sectores tienen capacidad para ajustar los ingresos ante la inflación, mientras que otros no tienen esa capacidad. Por ejemplo, en este caso, los salarios, o a los asalariados, los jubilados, los beneficiarios, los planes sociales y quienes obtienen rentas mediante contratos de largo plazo. Ahí es donde también viene a afectar prácticamente este efecto inflacionario. Mientras que por ejemplo, los comerciantes o vendedores de insumos pueden ajustar el precio de sus productos ante un aumento de su costo de vida o del nivel que genera ese precio. Por ejemplo, si yo rento un local y me pagan la renta de un año, en ese momento del contrato digo, bueno, pues ya tengo mi renta a plazo fijo y sobre todo para un año. Imagínense que al tercer mes del costo que yo le había mencionado, resulta que pues ya no veo tanta ganancia y digo, bueno, yo suponía que iba a tener o iba a utilizar este recurso para adquirir otro bien, ¿no? Y resulta que no me alcanza. Entonces, vendría siendo un efecto de inflación, a diferencia
de los comerciantes. ¿Qué pasa con ellos? Que sube el precio, pues ni modo, ¿saben qué? Pues tengo que subir el precio del producto, ¿no? De acuerdo a lo que se vaya presentando de manera paulatina. Aquí tenemos ciertos efectos en relación a la inflación. En este caso tenemos el efecto de inflación en nivel de crecimiento. Tenemos el efecto de inflación en déficit fiscal. Hemos hablado mucho de la parte fiscal. Efectos de la inflación sobre el tipo de cambio y el efecto de inflación en las exportaciones netas. Esto vendría a ser en relación a cuáles serían las causas que quizás como ciudadano me puedan afectar en un determinado tiempo. Entonces, la inflación tiene diferentes efectos que pueden presentarse en estas diferentes situaciones. Ahora, ¿cuáles son los tipos de inflación? Los tipos de inflación tenemos acá, por ejemplo, la inflación moderada. ¿En qué consiste esta? Que el incremento de forma, que se refiere al incremento de forma lenta de los precios, cuando los precios son relativamente estables. Las personas se fían de este colocando su dinero en cuentas de banco, ya sea en cuentas corriente o en depósitos de ahorro o depósitos de rendimiento, porque esto les permite que su dinero valga tanto como un mes o dentro de un año. En sí, las personas están dispuestas a comprometerse con su dinero en contratos a largo plazo porque tal vez en esto piensan que el nivel de precio no se alejará lo suficiente del valor de un bien que pueda vender o en este caso comprar. Pero también tenemos la inflación galopante. En esta sucede cuando los precios incrementan las tasas de 2 a 3 dígitos de 30, 120 o 240% en un plazo promedio de un año. Cuando surgen grandes cambios económicos, muchas veces en los contratos se pueden realizar con un índice de precios o puede ser también en una moneda extranjera, como por ejemplo el dólar, dado que el dinero pierde su valor de una manera muy rápida. Las personas tratan de no tener más de lo necesario. Esto quiere decir que mantienen la cantidad suficiente para vivir con lo indispensable para el sustento de todos los seres, ¿sí? Vaya, es lo que comúnmente decimos, ¿no? Vivimos al día, ¿no? Vivimos día a día. Entonces, esto viene siendo la inflación galopante. A su vez tenemos la hiperinflación. Es una inflación anormal en exceso que puede alcanzar hasta el 1000% anual. No, esto ya viene siendo como catastrófico. Este tipo de inflación anuncia que un país está viendo una severa crisis económica, pues como el dinero pierde su valor, el poder adquisitivo, que viene siendo la capacidad de comprar de bienes y servicios con el dinero, puede disminuir y la población busca gastar el dinero antes de que pierda totalmente su valor. Este tipo de inflación suele deberse a que los gobiernos financian sus gastos con emisión de dinero sin ningún tipo de control, vaya, a manos llenas, por decirlo así, o bien porque no existe un buen sistema que regule los ingresos e ingresos, que en este caso viene siendo el Estado. Ahora la pregunta que decimos, bueno, ¿cómo podemos combatir la inflación? Bueno, pues tenemos tres factores. ¿Cómo podría ser? Bueno, por un lado, ajustar y enfriar la economía para tales fines. Sería necesario reducir la demanda agregada mediante la baja del gasto público y el aumento de la tasa del interés y apreciar el peso para sustituir producción interna por importaciones, reduciendo la presión de la demanda sobre la oferta nacional de bienes y servicios. Vaya, que pudiéramos consumir más dentro de nuestro territorio mexicano, vaya, productos
mexicanos, no productos extranjeros. Podría ser una solución. Al mismo tiempo, se liberarían recursos del presupuesto para pagar deudas sin uso de reserva del Banco Central. Por otro lado, el enfoque alternativo propone pagar deuda con reserva y sostener un incremento del gasto por encima de los recursos disponibles sin atender el tema de precio, con vista a impulsar la demanda, la producción y el empleo. Vale. ¿Qué nos quiere decir esto? Que tengamos esa parte, ¿no? De consumir mucho más productos mexicanos, eso nos generaría más empleos dentro del mismo, apoyarnos, ¿no? El hecho de que no mandemos los recursos, los pocos recursos que tenemos como mexicanos, los mandemos al extranjero. Entonces, esa podría ser una de las soluciones. Pues bien, ya para concluir, voy a mencionar que este tema es muy importante puesto que nos afecta socioeconómicamente porque el pueblo que compone a un país no está preparado para la devaluación del dinero. Y dados esta serie de datos para comprender y analizar por el lector, se llega a la conclusión de que la inflación es un fenómeno económico que cambia constantemente, pero hay que saber vivir con él y afrontar las consecuencias positivas y negativas que nos brinda. Hay que fomentar el ahorro y la inversión en instituciones que brinden tentativas tasas de interés. Ese es otro punto muy importante. Así también se llega a la conclusión de que la inflación jamás desaparecerá, siempre estará presente, dada la tasa de natalidad, la competencia en el intercambio de productos de los países del mundo y muchos factores más en el que el lector determinará desde el punto de vista al interpretar dicho ensayo. ¿Qué quiere decir? Que pues prácticamente no es de que vaya a desaparecer la inflación, prácticamente vivimos de ella, pero sí hay formas de cómo quizás controlar un poquito. A veces cuando decimos, no, ir aportando un granito de arena por cada ciudadano, entonces podríamos ayudar un poco a la economía. Bueno, pues eso es a nivel personal, ¿verdad? Ya cada uno, desafortunadamente hay muchos factores que aunque uno quisiera, pues se salen de las manos, ¿no? A veces uno pudiera decir, bueno, es que esto voy a apoyar en esto en la economía, pero pues realmente a veces ya no depende de uno a nivel personal, ya es a nivel nacional. Pues muy bien, pues esto sería todo, mis estimados alumnos. Realmente fue un placer para mí compartir esta materia con ustedes, Contabilidad 3. Espero que más adelante tengamos la oportunidad de convivir un poco más, interactuar, perdón, interactuar un poco más. Y pues quedo a las órdenes, contadora Alejandra Vázquez, un gusto y pues tienen mi número de teléfono para cualquier duda que tengan y pues si quieren consultar algo, ¿no? Entonces, les deseo todo lo mejor, muchos éxitos y pues hay que seguirnos preparando, que pues el camino todavía es un poquito arduo, ¿no? Entonces, sigamos adelante, muchos éxitos y espero que tengan un buen fin de semana, que tengan excelente tarde.